Para el calvinista como Stanley Gover, un miembro de la Asamblea de Westminster, declaró que no hay mayor herejía que la sugerencia de que Dios ama a todos por igual, Caín, Abel y Judas, como el resto de los apóstoles. Por lo tanto, uno tiene que buscar una explicación para este versículo que es tan familiar a cada niño de escuela dominical. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para que el calvinismo pueda apoyar este versículo, y muchos otros que expresan la misma verdad, no pueden significar lo que parecen decir. Las palabras mundo y todo aquel no pueden significar toda la humanidad, sino solamente los elegidos. Así que los niños calvinistas dicen otra cosa si alguna vez cantan: Jesús ama a los niños por doquier. Ama solo a alguno de los niños del mundo. Sproul escribe: el mundo por quien Cristo murió no puede significar toda la familia humana. Debe hacer referencia a la universalidad de los elegidos, personas de cada tribu y nación. Juan Owen afirma audazmente que la palabra mundo no puede significar todo lo que una vez fue o debe ser. Es tan manifiesto como si hubiese sido escrito con los rayos del sol. Qué extraño entonces que este sol es visible solo para los calvinistas y que ellos estén en desacuerdo el uno con el otro sobre esta doctrina fundamental. John MacArthur defiende el amor de Dios a la humanidad, citando a Calvino, que el Padre ama a la raza humana y que en Juan 3:16 Dios usa la nota universal, mundo, tanto para invitar a todos los hombres en general a la participación de la vida y también cortar toda excusa de los incrédulos. Pero, ¿cómo puede Dios invitar a la participación de la vida a aquellos a quienes Él ha predestinado a la muerte eterna en el lago de fuego? ¿Y cómo puede Dios cortar toda excusa de todos los incrédulos si Cristo no murió por ellos y están predestinados al tormento eterno desde la eternidad pasada? Esto tiene doble sentido. MacArthur utiliza la humanidad en el sentido genérico, de tal modo que niega el amor de Dios para cada individuo. Los calvinistas insisten en que Dios tiene un tipo de amor diferente para los elegidos que para el no elegido. Pero el amor es amor y ningún tipo de amor predestina a nadie al tormento eterno, a quien podría salvar. La limitación del calvinismo sobre la expiación de Cristo omite los tipos de la cruz del Antiguo Testamento, socava el Evangelio y limita el amor infinito de Dios. Owen, después de una investigación seria de 7 años en la mente de Dios acerca de estas cosas, pregunta con seriedad: ¿para qué sirve entonces el rescate general? Es decir, la supuesta herejía de que Cristo ama a todos y murió por todos, pero solo para afirmar que Dios Todopoderoso tenga la sangre preciosa de su querido Hijo derramada por innumerables almas con las que no tendrá que compartir ni una gota, y así con respecto a ellos, que sea derramada en vano, o bien sea derramada para aquellos que solamente pueden ser condenados más profundamente? Pero es la predestinación a la condenación del calvinismo la que crea esta contradicción. Observe la frase de Owen, que no tendrá que compartir ni una gota. Por supuesto, no tendría sentido que Cristo muriese por cualquiera a quien Dios ya había determinado excluir de la salvación. Dios no excluye a nadie. Es el hombre quien ha rechazado la salvación que Cristo ha proporcionado para todos. No menos sincero y seriamente preocupado por la verdad, Ironside expresó la oposición con el entendimiento común evangélico en contraste con la expiación limitada del calvinismo para un número selecto.
No importa cuán lejos cualquier pecador se desvía de Dios, no importa cuál sea su pecado, no tienen que mirar en el libro de los decretos divinos para descubrir si son o no de los predestinados o elegidos. Si vienen con todo su pecado y culpa, confiesan sus iniquidades y confían en Cristo, entonces pueden tener la certeza de la palabra de Dios que es salvo. Bien se ha dicho que todo aquel que cree es elegido y los que no creen no son elegidos. Sin embargo, el calvinista firmemente sigue a Calvino, quien dijo de Dios que solo puede amar a aquellos a quienes Él justifica, es decir, los elegidos. Gerstner discute que si Juan 3:16 enseña que Dios ama tanto a todo el mundo, que dio a su único hijo para darles la oportunidad de ser salvos por fe, que tal amor de parte de Dios sería un refinamiento de crueldad, ofreciendo un regalo de vida eterna a un cadáver espiritual, una puesta de sol brillante a un hombre ciego y una recompensa a un lisiado sin piernas, si solamente lo viene a recibir. Esto sería una burla horrible. Estamos de acuerdo en que sería una burla cruel ofrecer salvación a aquellos a quienes Dios no tiene la intención de salvar y a quienes no ayudaría a responder a la invitación. Pero, ¿quién dice que toda la humanidad no puede responder si así lo deseara? No es la Biblia, porque ella ofrece salvación a el que quiera venir, sino el calvinismo, que eficientemente cambia el todo aquel ha elegido. Así que esta crueldad es impuesta por el calvinismo, comenzando con el primero de sus 5 puntos. Sin embargo, los moderados atribuyen la culpa de todo a los ultracalvinistas. Dicen creer que Dios ama sinceramente y que ofrece salvación a todos, y con el mismo respiro dicen que Cristo no murió por todos. Mediante la definición de total depravación como total incapacidad, el calvinismo dice que ninguno puede responder al Evangelio, ni aun los escogidos, hasta que hayan sido soberanamente regenerados. Sin embargo, Cristo mandó el Evangelio para ser predicado a todo el mundo, y nadie advierte a los no elegidos que no es para ellos. Por supuesto, ¿cómo podrían ser advertidos si nadie sabe quiénes son? ¿Ha mandado así Cristo a la crueldad y burla? Y el calvinista participa en esto cada vez que predica el Evangelio. ¿Por qué predicar salvación a quienes ya son predestinados a la condenación eterna? Debemos hacerlo, dice el calvinista, porque nadie sabe quiénes son los elegidos. Así que no hay cómo escapar el hecho de que si el calvinismo es cierto, entonces es una burla cruel el predicar el Evangelio a nadie que no sean los elegidos, porque no hay manera de identificarlos. Disminuiría el dolor del no elegido si el evangelista puede explicar que esta buena noticia es solo para los elegidos, así que ignórelo si no está entre ellos. No, solo agregaría a la confusión. La crueldad es inherente en la tergiversación de Dios por el calvinismo y su evangelio.